Así es, Alberto. Y es Adriana Urrea, la secretaria general del Sud Notimex, que se encuentra aquí nuevamente con nosotros, pues con más novedades. Hay otro fallo, en este caso de la Secretaría de la Función Pública, y es una acusación más de la directora de Notimex, San Juana Martínez, una más que en términos legales pues se vuelve a caer. Así que Adriana Urrea, muy buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, Alberto, me da mucho gusto saludarlos y sí, por supuesto estamos súper contentos por esta noticia porque, bueno, ustedes han dado cuenta muchísimo de toda esta situación que hemos vivido en los casi ya 2 años de huelga. Estamos por cumplir 2 años de huelga el próximo mes. Hoy estamos cumpliendo 708 días de este movimiento en el que la gran constante han sido las acusaciones falsas y las agresiones contra los que estamos en huelga, en particular hacia mi persona por estar al frente de este movimiento como secretaria general del Sud Notimex. Y bueno, recordemos que una de las grandes mentiras que se ha dado alrededor de esto, pues es que habíamos cometido delitos, faltas administrativas y bueno, entre muchas otras cosas. Y afortunadamente la noticia es que pues los abogados finalmente recibieron la notificación de la resolución de una de las dos carpetas, porque me abrieron dos carpetas en la Secretaría de la Función Pública. Recibimos ya al final un fallo que se quedó en la Función Pública porque el otro pasó al Tribunal Federal Fiscal y aún estamos esperando esa resolución. Pero en esta que se quedó en la Función Pública, pues determinan que no soy responsable administrativamente. ¿Esto qué significa? Pues prácticamente que esta acusación que hizo la directora pues no procede. ¿A qué se refería esta acusación? Es a la que decían que yo hacía viajes por el mundo de placer con cargo al erario público. Esto quiere decir que no fue así, obviamente, no hubo las pruebas que demostraran esto y por el contrario nosotros también pudimos demostrar que esa acusación era falsa. Nada más precisar que que la demanda como tal, y que de hecho por acá tengo los documentos, se los muestro. Y por ahí los tenemos también, Leonardo, si los Todas podemos las acusaciones. poner ahí en pantalla. Ajá. Adelante, Adriana. En este caso, o sea, ese era el discurso que manejaba la directora y que se manejó en redes sociales, que yo viajaba por el mundo con cargo al erario público, de placer y todo esto. Específicamente en la demanda, y bueno, esto es lo que estamos viendo en pantalla, es justo la resolución en donde dice que yo no soy administrativamente responsable de estos delitos. ¿Qué se me acusaba específicamente? Se me atribuían faltas a 3 fracciones distintas del artículo 8 de la Ley de Responsabilidad Administrativa. ¿A qué se referían esas faltas? A que supuestamente no entregué informes de comisión, a que había errores en comprobación de viáticos y que no habría cumplido yo con mi responsabilidad como funcionaria pública, básicamente. Y bueno, pues esto específicamente fue lo que quedó determinado ante la Función Pública que no fue cierto. Entonces, como bien decías, Ernesto, se cae otra de las acusaciones falsas de la directora y ahora que hacíamos el recuento de cuántas veces una acusación sea de la dirección de Notimex en contra de los huelguistas en general o de mi persona, contabilizamos 23 veces o 23 ocasiones en que una autoridad, ya sea laboral o de otro ámbito, en este caso como la función pública, o ante instituciones como el INAI, por ejemplo, la empresa pues ha tenido estos intentos fallidos de atacarnos, ¿no? Contabilizamos 23 ocasiones en este periodo, solo hablando de las veces que realmente intervino una institución y que le dijeron, a ver, aquí no pasó esto que tú estás diciendo. Son, como decíamos, intentos fallidos o mentiras. Les voy a dar nada más, digo, 23 son muchos, en muchos casos son similares, ¿no? O están relacionados más bien, pero les voy a dar por lo menos los 10 más representativos en donde la autoridad dijo, esto que estás diciendo es falso. El primero, por supuesto, fue cuando estallamos la huelga el 21 de febrero.
del 2020, cuando la empresa dice, aquí solo son extrabajadores y esta es una huelga ilegal, pero solicita un recuento ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Semanas después de haber solicitado el recuento, lo hacemos ante la autoridad y ganamos ese recuento. Recordemos que fue una votación de 81 votos a favor de la huelga contra 60 que estaban que no querían la huelga. Entonces, derivado de este recuento, la Junta Federal determina legalmente existente la huelga. La segunda ocasión importante de esto es cuando nos acusan de secuestro una semana después de haber estallado la huelga. Acordémonos que esta fue la misma estrategia que usaron en la jornada en 2017 cuando quisieron estallar la huelga. Los acusan de secuestro, ahí sí procede y nos quisieron hacer lo mismo a nosotros. Afortunadamente no procede. Hubo un gran operativo de la Fiscalía General de la República ante este llamado de secuestro y cuando llegaron, pues se dieron cuenta que no había tal secuestro, que los directivos estaban en posibilidades de salir en el momento que ellos quisieran y en ese momento los elementos que acudieron dijeron, esto es un tema laboral, no hay secuestro. Después se viene el famoso hackeo. Ellos en su intento de seguir operando y de sacar la operación del edificio donde estaba el campamento de huelga porque no podían entrar, buscan sacar los sistemas informáticos de Notimex hacia otro lugar y se les caen. Estuvo inhabilitado el sistema 48 horas y nos acusaban de hackeo. Hubo también una denuncia en la fiscalía, acudió la policía cibernética, nosotros como huelguistas permitimos el acceso, por supuesto, a la policía cibernética al lugar, y la policía dijo, aquí no se puede determinar un hackeo porque incluso los propios esquiroles habían manipulado los sistemas y dijeron, aquí no se puede determinar un delito y mucho menos que hubo un hackeo y mucho menos del sindicato. En la siguiente ocasión fue cuando la Guardia Nacional, que es cuando nos mandan, porque la directora dijo que nosotros habíamos secuestrado vehículos. Entonces, por eso llegó este operativo de la Guardia Nacional, que además fue una camioneta llena de elementos a un campamento donde había 3 mujeres. Y afortunadamente les pudimos acreditar con todos los documentos legales, por supuesto, de la huelga, y los elementos dijeron, claro, aquí no hay ninguna sustracción ilegal de vehículos, son vehículos que forman parte de la huelga, no procede. Y también hubo un tema en ese sentido. Después, y derivado de esto, la Junta Federal emitió una resolución en donde le pide a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que no intervengan en este caso porque es un tema laboral y se estarían violentando los derechos de los trabajadores. Eso también fue algo que molestó muchísimo a la directora. La directora también interpuso amparos porque no contra la huelga, nunca ha presentado un amparo para echar abajo la huelga y eso es algo súper importante porque ella asegura que sí, pero nunca se ha presentado un amparo de estos. Presentó unos amparos porque ella quería que se aumentara el personal de emergencia. En una huelga normalmente se da un número de acceso a ciertas personas para atender temas que son prioritarios y que si no se les da mantenimiento, pues sería una pérdida irreparable para la empresa. En este caso, pues se permitió, es una práctica común, se permitió el acceso de 11 o 12 personas, si no me equivoco, pero ellos querían que el personal de emergencia fuera de 150 personas, es decir, querían que todos los trabajadores que ellos quisieran entraran pues para seguir operando. También metió otros temas por ahí, todos se los desecharon por ser improcedentes. Luego viene, por supuesto, ya seguía operando, viene la Junta de Gobierno, que es el órgano máximo de Notimex. Ella promovió muchísimo que la Junta de Gobierno avalara que siguieran operando. La Junta de Gobierno le dijo, no, tienes que acatar la resolución y paras operaciones. Eso también fue un golpe muy fuerte para la directora, aunque bueno, sabemos que lo acató a medias. Después vienen las 2 carpetas de investigación en la función pública, que una es la que estamos dando a conocer el día de hoy, la otra queda pendiente, está en el tribunal, pero confiamos en que vaya a ser lo mismo. Luego, cuando se van al inmueble de África, en Coyoacán, ahí nos acusaron de allanamiento de inmueble. Nosotros pudimos comprobar ante la Junta Federal
que ahí operaba Notimex, emite un fallo la Junta Federal y entonces se desestima esa denuncia también ante el Ministerio Público de Coyoacán. Y bueno, de las cuestiones ya más recientes y últimas que les voy a nada más a comentar, pues es uno, lo de la denuncia penal que hubo en mi contra por supuesto ejercicio ilegal de servicio público, que en diciembre pasado tuvimos la audiencia con el juez de control, Ganter Alejandro, y que determina que no hubo nada, que nunca cometí ningún delito. Y la última es la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde ellos piden a la Secretaría del Trabajo una recomendación para que se vuelva a hacer mi proceso de elección que sucedió en octubre de 2019 y de esta manera desconocer la huelga. Es realmente algo muy extraño lo que está pidiendo la comisión, pero bueno, lo importante es que la Secretaría del Trabajo dijo, esta recomendación no procede, no la vamos a acatar porque es violatoria de la ley y del derecho de huelga. Y bueno, pues también dentro de estas mentiras que hemos ganado de estas acusaciones, pues están los despidos injustificados de todos los compañeros, que la empresa decía nomás son 20, pues no, nosotros estamos viendo la reinstalación de 42 personas, ya ganamos todas las demandas de despido injustificado, ya estamos, todas los 42 ya las ganamos, estamos con los amparos. Si acaso tenemos una pendiente que se reconocen los derechos de los trabajadores, pero de la trabajadora, pero no la reinstalación, pero metimos el amparo y ya estamos ganando los amparos. Entonces, digamos que prácticamente estamos teniendo esos 42 laudos favorables. Con los amparos, y eso qué quiere decir que ya son firmes, tenemos hasta ahora más de la mitad de amparos firmes y que van a tener que proceder con las reinstalaciones. Entonces se cae también esta mentira de que nos habían despedido de forma justificada, que no habían violado nuestros derechos. Acreditamos que sí fueron violados nuestros derechos laborales, que sí hubo irregularidades en todos esos procesos y por eso es que ganamos esas demandas. Entonces, pues sí son pasos muy significativos que hemos logrado avanzar de forma jurídica. Desafortunadamente la parte política es la que sigue atorada porque pues seguimos con una barrera que no quieren dialogar con nosotros a pesar de todos estos avances jurídicos, pero bueno, pues seguimos promoviendo y buscando la manera de cómo avanzar para encontrar finalmente la solución a este conflicto laboral. Ok. Sí, es que además aquí es importante, todo este recuento que acabas de hacer me parece fundamental por varias razones, porque nunca está de más recordar el origen de este conflicto tan largo, y también como para tratar de acallar aquellas voces que insisten en que pues se trata de un movimiento ilegal, que quienes plantean que siguen preguntándose que por qué tanta tribuna le damos al sindicato de Notimex, en fin, básicamente porque lo demuestran las autoridades del gobierno del presidente López Obrador, que es quien puso allí a Juana Martínez, es decir, pues ellos mismos, pues han demostrado que no hay delitos que perseguir, que lo que ocurre aquí es un caso básicamente típico de acoso en contra de la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, y todos los argumentos que ha presentado la directora San Juana Martínez de esta agencia informativa del Estado, pues se han caído. El último fue esta resolución de la Secretaría de la Función Pública, que básicamente dice que la reportera Adriana Urrea, así lo dice, pues no es responsable administrativamente de lo que la acusan. ¿Y qué es lo que hemos dicho varias veces aquí, Adriana? Pues si así fuera el caso, por encima de una entrega de una reportera, y eso ocurre en cualquier redacción, pues hay desde los editores, jefe de información, y en el caso administrativo, pues el de recursos humanos, el gerente, el contador, cualquier cantidad de personas que en su momento tuvieron que haber puesto la alerta si es que no se justificaron viáticos, que son unos cuantos, 2,000 pesos, creo. El monto no importa, el tal caso está en que se utilizó esto como una estrategia para tratar de romper un movimiento sindical que es legítimo, y no lo digo yo, no lo dice Adriana ni Ernesto, lo dice la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es una estrategia que sí tiene razón, Adriana, pues yo, dímelo a mí me tocó enfrentarla en el sindicato de la jornada, que son expertos ahí en buscar que se perdió un lápiz, pues por un lápiz ya cualquier cosa le vamos a echar la culpa al que estaba más cerca.
claro, la acusación de secuestro que fue con la que rompieron finalmente el movimiento de nuestros compañeros del Citrajor, que fue una acusación, pues, que fue muy cuestionada. Yo le llamo una acusación, pues, vil. Pero bueno, el caso está en que aquí ya la Secretaría de Función Pública dice, administrativamente no tiene responsabilidad. Queda un proceso. Este proceso, ¿cómo va? ¿Puede finalmente revertir lo que han ganado? En fin, cuéntanos un poco de este último. No, en ninguno de los casos revertiría lo que hemos ganado hasta ahora y al contrario, esta resolución de la función pública sienta un precedente junto con la penal, sientan un precedente importante para este tema del Tribunal Fiscal. Este caso específico de la resolución que conocimos en estos días de la función pública se refiere a los viajes que yo hice en un periodo de 7 años, que fueron alrededor de 20 y que decían que eran los viajes alrededor del mundo. En esos se me vinculaba o derivado de eso acusaban un daño patrimonial al Estado de 8,000 pesos. Eso era lo que, digamos, lo fuerte de ese asunto. Lo que queda pendiente y lo que pasó al Tribunal Fiscal es el supuesto desvío de recursos por 2,400 pesos de otros viáticos que yo no comprobé porque me despidieron. Y que en todo caso, si me hubieran liquidado, pues de ahí se hubieran tomado. En realidad, los abogados consideran que está muy floja, digamos, la acusación, pero bueno, lo importante es que aquí en esta resolución de la función pública nos deja un precedente junto con la parte penal también para poder esperar que esa misma resolución del tribunal salga en ese mismo sentido. Y bueno, como bien decía Alberto, o sea, estas acusaciones tienen un origen y por eso hablábamos siempre de una persecución política, porque eso era lo que buscaban. A mí me querían inhabilitar o fincar alguna responsabilidad para eliminar mis derechos como representante sindical y poder regresar yo a mi fuente de trabajo, reinstalarme, que es el derecho que yo ya gané con mi demanda de despido injustificado. Ese es el origen. Y bueno, pues hemos hablado siempre que ha habido una campaña de criminalización, de decirnos no, porque ellos son los corruptos, porque esa es la bandera, desafortunadamente, que se ha mal usado en el caso específico de Notimex y de la dirección han usado esta bandera de ir en combate a la corrupción, pero realmente no han hecho ningún combate a la corrupción, porque como bien decía Ernesto también, ¿en dónde están las acusaciones contra el anterior líder que sí hizo malos manejos, que incluso afectó a los trabajadores y que nosotros hemos dicho que en su momento vamos a proceder de la misma manera, porque ahora no lo hemos hecho porque no tenemos los recursos humanos y económicos necesarios para eso? O sea, tenemos tantos frentes abiertos hoy en la parte administrativa, en la parte penal, en la parte laboral, que los propios abogados nos han dicho, vamos a tomarlo con calma y vamos a esperar estos tiempos. Pero eso no quiere decir que no vayamos a proceder, que lo debería de estar haciendo la empresa y no está haciendo nada. Entonces, definitivamente, todo esto que hemos relatado y que hoy se demuestra de nuevo con esta resolución de la función pública, confirma que hay y que había o que veníamos viviendo una persecución política por parte de la dirección de Notimex, entre otros funcionarios, para afectar un derecho constitucional legítimo que estamos ejerciendo, que es la huelga. Ya, pues Adriana Urrea, pues es muchísimo lo que está sucediendo, lo que siguen ustedes ahí batallando, además desde la calle, ¿no? Sin recursos, porque no siguen sin devengar su salario, mientras que pues la directora y la gente cercana a ella pues siguen cobrando su cheque mes por mes, que esa es otra de las irregularidades e inconsistencias. ¿Cuánto van a sostener esto? ¿Quién sabe? Lo que sí nos queda claro es que después de toda esta historia y campaña contra las sindicalistas y sindicalistas del Sud-Notimex, pues todo se reduce a una acusación de 2,400 pesos por desvío de recursos y 8,000 pesos por falta de comprobación, supuesta falta de comprobación de gastos de viáticos. Y una ya se cayó, quedan 2,400 pesos. Es verdaderamente increíble en qué ha terminado todo esto. Todos, la Junta de Conciliación la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
la propia Secretaría de Gobernación, la propia Secretaría del Trabajo, la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, pues todas las dependencias pues siguen siguen sorprendidas de todo este juego que se le sigue dando a la directora San Juana Martínez. Fallos legales, fallos penales, fallos administrativos, todo es en contra de la directora San Juana Martínez. ¿Por qué la mantienen ahí? Sigue siendo pues toda una incógnita y seguiremos colocando aquí los datos duros y te agradecemos que nos hayas enviado porque nos parece pertinente ese corte de caja, un recuento, ¿no? De que empezó la batalla laboral de ustedes hasta el día de hoy, pues 23 puntos de inconsistencias por parte de la dirección de Notimex. ¡Qué barbaridad! Ahora sí que 23-0 es la goliza. En fin, Adriana Urrea, muchas gracias por tomarnos la llamada y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, y aprovecho para felicitarlos por el primer aniversario de Momentum. Ha sido muy importante este espacio y espero que sigan muchísimos años más, pese a todo, porque de nuevo sabemos que son de los que también son más atacados por darnos voz y por tocar algunos temas que son incómodos, pero de verdad para nosotros es muy significativo contar con espacios como el de ustedes y les deseamos toda la suerte y el éxito del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Y sí, cada que tocamos este tema se vienen los San Juana Bots. Hoy no llegaron muchos, y los que llegaron andan como muy despistados. Pues yo creo que, si se está utilizando de una manera absolutamente irregular el dinero de los sueldos de los trabajadores que están en huelga, porque no se han rendido cuentas de esos recursos, o sea, que se gastó. ¿En qué se gastó? ¿Quién sabe? Bueno, pues si una parte de ese dinero se invirtió en las granjas de bots, es bastantito. Yo creo que ahí pueden encontrar una mejor cotización, hagan una licitación de una buena granja de bots que por lo menos hayan pasado por el INEA. Muchas gracias, Adriana. Cuídate. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto, Adriana.